Gloria a Jesús, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias le doy al Señor por este día tan especial en el cual el Señor me ha permitido poder hacer el video de mi testimonio. Le doy la gloria al Señor, la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y le doy las gracias porque ha sido por pura misericordia por la cual estoy aquí este día pudiendo contarles mi testimonio, del cual donde el Señor me sacó, me rescató con brazo fuerte de la muerte. Y es para mí una grata alegría poder compartirlos y esperando de que sea de mucha bendición en sus vidas para los que lo van a oír y para los que lo pueden ver. La gloria sea para Cristo, la gloria sea para Cristo Jesús, la honra para el Padre, del cual ha hecho maravillas en mi vida. Todo comenzó en el mes de enero del 2022. Mi esposo comenzó a sentirse muy mal y nosotros no sabíamos qué era lo que pasaba. Pensábamos que era una gripe normal, ¿ok? Pensamos que tenía gripe. Empezó a sentir mucho escalofrío. Estuvo exactamente una semana enfermo y tenía mucho frío, mucho dolor de huesos, tenía mucha fiebre. Para todo eso nosotros pensábamos que era una gripe. Salimos del trabajo el 23 de diciembre, él y yo. Trabajamos en diferentes lugares, pero nos reunimos en casa el 23 de diciembre, el día 24 de diciembre, y toda esa semana mi esposo estuvo mal. Yo me sentía solamente un malestar en mi garganta, pero nada grave. Y para la gloria del Padre, puedo decirles de que gracias al Señor, mi esposo estuvo una semana solamente mal y gracias al Señor se recuperó muy pronto. No tuvo ninguna secuela de eso y nos dimos cuenta solamente después de lo que pasó conmigo, de que él también había tenido COVID. Como yo les había dicho, yo había comenzado también unos días antes a sentir un malestar en mi garganta, pero como yo siempre he sufrido de bronquitis y de asma, entonces yo pensaba que era una bronquitis más, de la cual yo conocía los síntomas y pensaba que era una bronquitis. Como en ese tiempo no podíamos estar saliendo a las clínicas, a los hospitales, entonces no era recomendable salir y prácticamente estábamos en casa, no salíamos mucho, solamente se salía por necesidad de ir a comprar lo que había que comprar para la comida y todo, pero no se salía cada semana tampoco, ni cada día, sino que había cierto tiempo. Para el 31 de diciembre yo recuerdo que estuvimos hablándole a nuestros familiares, a nuestras amistades y saludándolos, bendiciéndolos, pero para en ese entonces, para el 31 de diciembre, ahí yo sí ya me sentía mal. Ahí mi voz comenzó a cambiar y como la típica bronquitis que yo siempre había tenido, mi voz cambiaba también cuando yo tenía bronquitis. Pero había algo raro que yo empecé a notar, que ya no era solamente la ronquera en mi voz, sino que era la falta de aire. Pero como yo nunca había tenido COVID, yo no podía decir que era COVID, ¿ok? Mi esposo, desde que él empezó a ver que yo me sentía mal, él me decía, vamos al hospital. Y yo le decía, no, ya me va a pasar. Pero como siempre para la bronquitis también hay que tomar antibióticos para que se corte. Son unos antibióticos que uno los toma por una semana. Pero yo no quería ir ni al hospital ni a la clínica. Yo le dije a mi esposo, ya me va a pasar. Así fue, seguí con esos síntomas. Gracias al Señor yo no tuve los mismos síntomas que mi esposo tuvo. Por eso es que yo decía que era una bronquitis. Yo no tuve fiebre, yo no tuve dolor de huesos, no tuve tos.
al principio. Al final, de antes de que nos fuéramos para el hospital, sí, ahí comencé a tener tos. Pero al principio yo no tenía tos, ni todos los síntomas que mi esposo tuvo, yo no los tuve. ¿Ok? Y recuerdo de que pasó el 31 de diciembre. Por ahí yo comencé a sentirme mucho más mal. Llegó un momento que yo tuve que decirle a mi esposo que me iba a quedar a dormir en la sala porque nuestra cama es muy alta. Entonces yo tenía dificultad para poder subir a la cama. Entonces ya no tenía fuerza para caminar, no tenía fuerza para ir al baño, ya no tenía hambre. Y yo le decía a mi esposo, me voy a quedar aquí en la sala porque se me dificulta mucho ir al cuarto. Así fue, yo me quedé en la sala y mi esposo dice de que él dormía en el cuarto y en un momento dado dice que él sintió algo y dice, no me siento bien que ella se quede en la sala, yo voy a ir a ver qué pasa con ella. Y dice que me encontró respirando de una manera que no era normal. Ya la respiración que yo tenía ya se me dificultaba mucho más. Yo siento que tomas mucho, como que buscas el aire. Y me decía, vamos, recuerdo que ese momento mi esposo me dice, vamos al hospital. Y yo le decía, no, yo no quiero ir al hospital. Los hospitales están llenos de personas que están enfermas. Yo solamente tengo una bronquitis. Pero dentro de mí yo empecé a sentir que también no eran los síntomas ya de la bronquitis, ya el aire me respiraba, el aire me faltaba mucho, me costaba respirar. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué yo tengo esto? ¿Por qué? Entonces llegó un momento que sí, era bien difícil para mí poder respirar. Y entonces mi esposo viene y me dice, vámonos para el hospital. Y ahí fue que yo le dije, ok, vámonos para el hospital. Dice mi esposo, en ese tiempo era como que había momentos que yo no me recuerdo de ciertos momentos. Sí tengo como recuerdo de unas cosas, pero hay otras cosas que no me recuerdo. Entonces dice mi esposo que cuando él llamó a la ambulancia, los de las ambulancias le dijeron, es que ella respira, ¿cómo es que respira ella? Y él explicó, entonces le dijeron, ponla al teléfono, queremos escuchar cómo es que respira. Entonces sí le dijeron, ok, llevaremos oxígeno, porque a ella le falta el oxígeno, todo por teléfono. Y le dijeron, no te quites de ahí con ella, con el celular, no cierres el celular porque necesitamos estar pendiente de ti. Normalmente del hospital al apartamento donde nosotros vivíamos en ese entonces, se toma más o menos como unos 15 minutos del hospital a donde vivíamos. 15, 10 minutos. La ambulancia, por lógica, la ambulancia viene mucho más rápido. Entonces, que unos 10 minutos más o menos tenía que tomar la ambulancia para poder llegar hasta donde yo me encontraba. Mi esposo les decía, ellos le daban instrucciones por medio del teléfono, qué era lo que podía hacer conmigo y todo. Y luego dice mi esposo que llegaron a la casa con el oxígeno. Y dice que inmediatamente me instalaron el oxígeno y él notó rápidamente cómo yo pude como calmarme la angustia de querer respirar y no poder. Entonces dice que él notó rápido, desde que me instalaron el aire, yo pude como respirar mejor, ya empecé a respirar mejor y empezaron a platicar ellos dos. Hay cosas que yo no me acuerdo de todo eso. Dice de que llegaron, me instalaron y le dijeron inmediatamente tenemos que irnos para el hospital porque ella está muy mal. Así fue. Yo recuerdo, lo único que yo recuerdo fue que me sacaron, y cuando me sacaron el aire, porque como estábamos en enero, aquí en Canadá en enero es súper frío, es uno de los meses más fríos aquí en Canadá. Entonces el aire que yo sentí, por lógica iba bien cubierta, pero el aire que yo sentí, eso fue lo único que yo recuerdo. Dice que me bajaron, me instalaron en la ambulancia, pero le dijeron a él, usted no puede venir con nosotros porque no dejaban a familiares entrar en los hospitales.
usted tiene que quedarse aquí en la casa. Por alguna cosa nosotros nos estaremos comunicando con usted si pasa algo con ella. Así fue. A mí me llevaron más o menos como a eso de las 3, 4 de la madrugada al hospital, y mi esposo se quedó ahí esperando noticias del hospital para ver si sucedía algo. Dice mi esposo de que sí lo llamaron y tuvo que ir al hospital, y cuando yo estaba en el hospital dice que me tenían en un cuarto y dice que el médico le dijo: quédate con ella el tiempo que tú quieras, pero no te damos ninguna seguridad que tú la vas a volver a ver. Entonces mi esposo le dice: ¿pero cómo? Le dice: no entiendo. Le dice: ella está muy mal. Ella tuvo un paro cardíaco y está muy mal. La intubaron, me tuvieron que entubar, pero al entubarme el tubo se fue como un poco de lado, y eso provocó, aún porque yo traía mi corazón demasiado grande por toda la fuerza que yo hacía para querer respirar, buscar el aire para poder respirar, eso provocó que mi corazón se inflamara, y el tubo que lo pusieron mal provocó el paro cardíaco. Y mi esposo le dice: pero no me dan ninguna seguridad, no te damos ninguna seguridad de que tú la volverás a ver. Quédate con ella porque necesitamos trasladarla a otro hospital en el cual ella va a estar mejor atendida, porque necesitamos voltearla boca abajo, y en este hospital no tenemos las personas adecuadas ni los equipos adecuados para poder hacer esa clase de intervención. Hemos contactado 2 hospitales, el hospital de Trois-Rivières y el hospital de Quebec. Estamos esperando que uno de los 2 nos llame para poder trasladarla. Entonces dice mi esposo que lo único que se le ocurrió en ese momento fue tomarme una foto, y esa foto es la que yo tengo de recuerdo. Espero ponerla en el video después, en la cual a él le habían dicho que era la última vez que me iba a ver. Los médicos no daban ninguna esperanza de vida, pero el Señor sí. Entonces el Señor bendiga a todos los médicos que trataron conmigo, que me ayudaron, que estuvieron ahí conmigo y lucharon también, el cual el Señor les da la sabiduría para que puedan tratar con las almas. Los médicos le dijeron: no te damos ninguna esperanza. Y también lo que sucedió con lo del tubo, le dijeron a él, fue un error médico. La persona que hizo la instalación del tubo lo hizo mal, y nosotros reconocemos que fue una mala práctica lo que sucedió, y el corazón inflamado más el tubo mal instalado, eso fue lo que provocó el paro cardíaco de tu esposa. Pero ora por ella, solamente un milagro puede salvarla. Así fue. Lograron llamar del hospital, y el que respondió fue el hospital de Quebec. El hospital de Quebec me trasladaron para allá, y a mi esposo le dijeron nuevamente: no puedes venir con nosotros, tienes que quedarte aquí. Si hay alguna noticia nos estaremos comunicando contigo. Y así fue, mi esposo regresó, pero dice de que a todo eso creo que eran como las 11 de la mañana, y mi esposo decía: pero ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Dice de que se fue para la casa. Estando en la casa, lo único que a él se le ocurrió fue comunicarse con todos los hermanos. Nosotros tenemos un grupo de hermanos que nos reunimos. Antes nos reuníamos casi toda la semana o casi diario, pero últimamente nos estamos reuniendo el día domingo. A veces los hermanos, cuando se envía la llamada, hay hermanos que entran, unos entran automáticamente cuando cae la llamada, otros entran un poquito más tarde, otros no llegan. Son cosas que suceden, ¿no? Y es comprensible. Pero lo bonito que mi esposo dice, que en ese momento que le decía al Señor: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime qué hago. Entonces dice que lo que él empezó a sentir en su corazón fue: ora, ora. Y él dijo: le voy a hablar a mis hermanos para que mis hermanos me ayuden a orar. Y dice de que tira la llamada, pero lo bonito que dice fue que todos los hermanos entraron al mismo tiempo.
Entonces eso le sorprendió muchísimo a mi esposo. Y dice, me sorprendió muchísimo porque todos contestaron a la llamada de querer orar. Y así fue. Entonces dice, los hermanos empezaron a orar por mí, empezaron a interceder por mi vida. Hubieron muchos hermanos en República Dominicana, en Estados Unidos, en El Salvador, en México, en muchos lugares, aquí en Canadá, en muchos lugares levantaron oración, otros estuvieron haciendo ayuno, otros estuvieron haciendo vigilias por mi vida. Y yo se los agradezco muchísimo porque ha sido de mucha bendición. Que el Cristo de la gloria me los bendiga, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga grandemente. Y recuerdo también que mi esposo me dice que desde ese momento los hermanos estuvieron orando, intercediendo, y así fueron pasando los días. Cuando yo llegué a Quebec, todo esto yo se los estoy contando porque fue lo que mi esposo me logró contar. Yo le estoy pidiendo que él haga un video para que él pueda contar lo que él vivió, para que él pueda contarles exactamente todo lo que pasó. Él me dice que sí lo va a hacer, pero tenemos que esperar a que ese video salga. Dice mi esposo que cuando yo llegué a Quebec, me instalaron y todo. Dice que volví a tener otro paro cardíaco allá en Quebec. Y esta vez fue un paro cardíaco de 15 minutos. Mi corazón paró por 15 minutos. Muchas personas han dicho de que es imposible que una persona pueda vivir 15 minutos sin que su corazón pare. Yo no les puedo decir si yo estuve así por 15 minutos, por 10 minutos, por 5 minutos, no lo sé. Dios lo sabe, porque Él fue el que me resucitó. Entonces los médicos habían perdido toda esperanza porque decían, ella está muy mal, solamente un milagro puede librarla. Y así fue. Mi esposo se comunicaba con ellos y le dijeron, ella acaba de tener otro paro cardíaco. Y en el momento, ahora me recuerdo, en el momento que mi esposo estaban orando junto con los hermanos, creo que en ese momento fue que yo tuve el segundo paro cardíaco. Y entonces cuando estuve en Quebec, lograron estabilizar mi corazón y caigo en coma por 8 días. A los 8 días más o menos, cuando yo estuve en coma, yo viví como una serie de cosas que me impactaron mucho. Yo recuerdo que cuando yo desperté, me dice mi esposo que quisieron despertarme más o menos como en el 7º día. Me quisieron despertar, pero no reaccioné de la mejor manera. Y entonces dijeron no, y volvieron a inducirme en coma nuevamente, porque no reaccioné bien. Pero durante todo ese tiempo que yo estuve en coma, yo viví ciertas cosas que todavía yo me pregunto qué fue eso, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando pasaron los días y yo despierto, yo le pregunté a una de las enfermeras y le digo yo, ¿es que ustedes me llevaron a un lugar donde cuidan a los enfermos? Y me dice, no, tú todo el tiempo desde que tú entraste al hospital, tú has estado aquí en el hospital. Pero le digo yo, es que a mí me llevaron a un lugar donde cuidan a los enfermos con personas especializadas que los cuidan y todo. Pero ese sería otro video para poder yo extenderme mucho más, porque si no este saldría demasiado largo. Gloria a Jesús. Así fue, para la gloria de Cristo. Estuve 8 días en coma. Como para el 9º día más o menos, recuerdo de que le llaman a mi esposo y le dicen, estamos preocupados porque no tenemos a nadie que hable español aquí en el hospital, no tenemos quien nos traduzca, no tenemos cómo comunicarnos con su esposa el momento que ella se vaya a despertar. Ahí tenemos otra preocupación también, porque dice el tiempo que ella ha estado en coma, más los 2 paros cardíacos que ella ha tenido, tenemos temor que ella vaya a tener secuelas en su cerebro.
y no sabemos cómo ella vaya a reaccionar en el momento que ella se despierte. Esperemos en Dios y en un milagro que ella no vaya a tener secuelas, porque si no hay personas que han quedado como vegetales, otras han tenido secuelas muy graves. Esperemos que ella no le pase. Y sí, dice mi esposo que ellos oraban mucho por eso, para que no hubieran secuelas en mi cerebro. Entonces llegó un momento que una de las enfermeras, porque recuerdo también que antes de que llamaran a la enfermera, yo recuerdo que un momento llegaron y me dijeron, ¿quieres comer? Y yo le dije, sí quiero comer. Yo me he dado cuenta que siempre que yo he estado enferma, muy raras veces a mí se me ha quitado el hambre. Yo siempre como. Y ese momento yo le dije que sí, que yo quería comer. Me trajeron la comida y todo y me dice, ¿quieres comer sola o quieres que te ayudemos? Pero yo estaba con todos los aparatos en las manos, con un catéter aquí, otro catéter acá, y tenía muchos cables y los tubos por la nariz y todo eso. Yo sentía mis brazos, no tenía fuerza en mis brazos. Y yo le decía, yo quiero comer y yo sola voy a comer. Y entonces me decían, ellos se extrañaban, porque dice, pero ¿tienes fuerza? Le digo, yo quiero comer sola. Y me trajeron mi bandeja con mi mesa y todo. Y yo no podía comer, porque aún un Kleenex yo no lo podía agarrar, ¿ok? No podía tener esa fuerza para poder levantar un Kleenex. Pero sin embargo yo quería esforzarme para yo poder hacerlo yo sola. El comer me tomó mucho tiempo para poder hacerlo. Lógico, venía despertando del coma, pero sin embargo en mí había el querer hacerlo. Pero aquí lo más chistoso es que los médicos le dijeron a mi esposo, cuando ella se despierte, no sabemos cómo nos vamos a comunicar con ella. Pero yo recuerdo de que ellos venían y me decían, hola, ¿cómo estás? Y yo le decía, ¿hablas español? Y ella me dice, no hablo español, solamente puedo decir, hola, ¿cómo estás? Y entonces los médicos, las enfermeras, las ayudantes de enfermera, a unas personas que hacían la limpieza en el cuarto donde yo estaba, me querían hablar español, pero no hablaban español. Entonces cuando mi esposo le dice, no, usted háblele que ella le va a responder en francés. Entonces, pero como el médico estaba con ese temor de que tuviera alguna secuela en mi cerebro, vinieron ellos cuando yo me desperté, ellos vinieron y me empezaron a hablar y todo el mundo me decía, hola, ¿cómo estás? Entonces a mí me sorprendía, yo decía, qué raro, ¿por qué me preguntan, hola, ¿cómo estás? Yo les respondía. Entonces, pero gracias al Señor, hay un video también, la primera llamada que yo tuve con mi esposo, que mi esposo logró grabar esa llamada, de la cual esperemos en el Señor que ese video también sea puesto para testimonio de cómo el Señor me levantó sin secuelas, sin ningún problema. Mi amor, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, mi amor? Me alegro de verte ya. Eres un milagro de Jehová, corazón. Eres un milagro de Jehová. Pancho está ahí, está acostado, no te preocupes, está bien. Corazón, te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Gracias, Santo Padre. Gracias. Todavía, mi amor, me preocupaba por ti. Estaba yo muy preocupado por ti, corazón. Ya, mi amor, yo sé que ya pronto vas a salir. Te amo. Te voy a llevar tus lentes al rato para que no tengas dolor de cabeza, ¿ok? No, sí, yo sé, pero para que después no tengas dolor de cabeza te voy a llevar tus lentes y te voy a llevar el celular también, ¿ok? ¿Ok? Mira, nomás déjame leerte un pedacito de la Biblia que dice aquí, Salmo 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Gloria a Dios Santo, Padre amado.
Amén, mamá. Sí, todo el tiempo he estado orando, mi amor, no te preocupes, todo el tiempo está... Todos están orando, mi amor, en República Dominicana, en Perú, en México, todo el mundo, tu familia también, mi amor, todos están orando por ti. Todos. No te preocupes, estoy contento de verte, mi amor, gloria a Dios. Ya, yo también te amo, ya pronto vas a salir. Ya. Wow, gloria a Dios santo, papá. Merci, madame, je sais vraiment gentil. Te amo, corazón. Al rato te llevo tus lentes, ¿ok? Ok. No, me dijeron que no voy a entrar, los voy a dejar en la recepción. Sí tuve un problema en el cual mi cuerpo no podía mover mi pierna derecha. Hubo mucho tiempo haciéndole presión porque no paraba el sangrado.